Buenos días, Templo Bautista de South Houston. De nuevo aquí por estos medios. Gracias al Señor que estamos todos muy bien. Y entre comillas, pues gracias al COVID porque tuvimos que volver a estos medios debido a los números que están subiendo, no solamente en el área de Houston, sino en todo el mundo. Lamentablemente, pues tenemos que seguir así hasta que el Señor así lo disponga. Tenemos que cuidarnos, tenemos que salvaguardarnos cada uno, así que por eso es que estamos nuevamente en estos medios y lo hacemos por amor al Señor y para que también ustedes sigan escuchando la palabra del Señor. Oremos unos por los otros, cuídense cada uno. Hoy, antes que nada, domingo 8 de agosto, vamos a la primera clase del nuevo libro. Es el libro número 6, que tengan este tomo, el libro número 6. Y hoy comenzamos con la carta de Pablo a los romanos. Hoy vamos a estar únicamente en el capítulo 1 del libro de Pablo a los romanos. Y seguiremos por romanos por bastante tiempo. Yo creo que son como unas 10 o 12 semanas, quizá un poco menos, en los siguientes domingos. Hermanos, todo está muy bien. Sigamos orando por nosotros, como ya dije. Cuídense, usemos la mascarilla todo el tiempo. Si va a la iglesia al culto a las 11:15, recuerde de usar la mascarilla todo el tiempo. Como se dijo el domingo pasado, si se puede tocar la nariz y no se toca la mascarilla, es porque la está usando mal. Y en esta variante sale mucho virus de parte de la nariz. Así que cúbrase la nariz y mantenga la distancia. Esta es cuestión muy personal. Cuídense unos a los otros y tratemos de estar lo más saludable posible en estos tiempos. Bien, sin más, hermanos, no tengo nada más que anunciar, sino que seguiremos en estos medios hasta cuando ya le avisaremos. Y nada, seguir orando para que el Señor nos siga dando sabiduría e inteligencia para traer la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Romanos 1. La idea el propósito de la carta de Pablo a Roma, uno primero es que Pablo les está anticipando que él anhela visitar esta iglesia que está en Roma, la metrópoli de Roma. Se dice que muchos cristianos o algunos o varios cristianos, sean judíos o gentiles que se convirtieron mientras estaban en Jerusalén, viajaron a Roma y ahí comenzaron esta iglesia. Pablo, con mucho deseo, quiere y escribe esta carta como de anticipo que algún día pasará por Roma, y él esperaba y confiaba en el Señor que la iglesia que estaba en Roma les iba a ayudar a seguir su travesía hasta España, y lo vamos a ver más adelante. Pablo quería llegar hasta España. Sabemos que el Señor no lo permitió, tendrá sus razones, pero Pablo tenía deseo de visitar España. Y la idea de Pablo era alentar a esta iglesia a seguir trabajando para el Señor, y repito, para que le ayudara a Pablo cuando pasara por allí, llevarles también palabra de parte del Señor, lo vamos a ver más adelante, y luego seguir a España. Vamos al capítulo 1, tiene como título, como verán, inexcusable ante Dios. El hombre es inexcusable, o sea, no hay excusa para el hombre para delante de Dios. Y eso es lo que vamos a estar enfocados en la clase de hoy. Versículos desde el 1 hasta el 17 no va a ser parte de la lección, pero lo voy a cubrir rapidito. Versículos del 1 al 7, Pablo da un saludo a la iglesia que está en Roma. Comienza diciendo el 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, llamado de parte de Jesús a ser apóstol, no como muchos por ahí que han sido llamados ellos mismos se pusieron el título y ellos mismos se venden como apóstoles. No, Pablo es el último de los apóstoles porque fue directamente llamado de parte de Jesús. Dice que él, Jesús, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. O sea, quien lo llamó es el que ya había sido, quien llamó a Pablo fue el que había ya predicado los profetas desde los Viejos Testamentos. Y luego sigue hablando y exaltando la persona de Jesucristo, recordando que Él es el Hijo de Dios, Él es el linaje de David, para los que son judíos según la carne. Dicen que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y Pablo pues sigue exaltando la figura de Jesucristo ante todo esto. Y luego dice el versículo 7, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y otra vez, este es un saludo extendido que hace Pablo
a esta iglesia. Lo que decía al principio acerca de la introducción de la carta, versículo 8 en adelante, dice Pablo, les aclara y les recuerda, quiero que sepan que los menciono en mis oraciones muy a menudo, muy frecuentemente. ¿Okay? Dice que da gracias a Dios por su fe y que también él espera que se siga divulgando su fe a todo el mundo. Es como si nos escribieran a nosotros hoy día. Pablo estaría contento por lo que estamos haciendo y seguiría orando, Señor, bendice la iglesia Templo Bautista San Justo, bendice a todas esas iglesias que a pesar de la pandemia han continuado ¿qué? Manteniendo su fe, proclamando su fe y anunciando la fe que es en Jesucristo por medio del Evangelio, usando los medios que Dios ha permitido en estos tiempos. Y Pablo agradece eso al Señor. Dice el versículo 9 que que ya lo dije, dice el versículo 10, diciendo, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Recuerdan lo que le dije? Pablo desea visitarles a ellos. ¿Con qué? Dice el versículo 11, porque desea verles para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es el 12, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo quiere visitarles, me imagino, para enseñar, para predicar, para traer palabra de parte de Dios, para fortalecer esa iglesia, en fin, para ministrarles con el único fin de que la iglesia siga creciendo más en el conocimiento del Señor por medio de este siervo de Dios. Dice, del 13 hasta el 15, dice que no quiere que ignoren que Él no ha querido. Dice que muchas veces ha tratado, pero dice que de vez en cuando ha sido estorbado, pero Él desea visitarles. Así que Pablo le está diciendo, yo quiero visitarles, quiero pasar por ustedes. Y más adelante el versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dice que él espera pasar por allí, él espera llegar hasta allí y repito, traer fruto. O sea, que cuando él llegue allí, no sea en vano su visita a Roma. Bien, luego el versículo 16 comienza, es como un brinco muy abrupto, parece, ¿no? Y dice, luego que ha dado toda esta introducción, este saludo, les explica la razón por la cual él quiere pasar por Roma. Le está diciendo, yo quiero ir a Roma, quiero visitarles, este es el propósito. Miren cómo brinca o salta en este pensamiento que se predica y ha sido 2 versículos que no solamente se predica, se enseña y se le ha sacado, digo yo, el jugo bastante. Mira lo que dice el 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto antecede lo que viene ahora, que es el estudio de hoy, ¿no? que es que el hombre no tiene excusas delante de Dios para decir que nunca aprendió ni conoció de Dios. Pablo antecede esto y por supuesto esto es dirigido y informado, inspirado por el Espíritu Santo, escribirlo de esta manera. Y es un buen momento para introducirlo antes de lo que va a escribir, porque luego de 18 en adelante hasta el 32, Pablo va a dar una lista de cómo el hombre ha hecho todo lo posible para no creer en Dios. Pero no es porque Dios no se le haya revelado. Hace todo lo posible con tal de excusarse y de echar a un lado a Dios. Hace todo lo indecible, lo imposible, lo inalcanzable, con tal de no escuchar de que Dios sí es real. Porque para redondear, para resumir de antemano, el hombre, todo lo que vamos a leer, todo esto lo hace con un solo propósito, de no escuchar a Dios, de no saber que Dios es real, para que no le sea un estorbo a sus caprichos, deseos carnales, a sus gustos, a sus codicias, a todo lo que quiere hacer, pero que Dios no lo permite. Entonces el hombre va a buscar muchas maneras de hacer todo lo que le venga en gana, pero la idea es esta, repito, es echar un lado a Dios porque piensa que Dios es un estorbo para ellos tener una vida feliz. Y Pablo le dice,
No me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios. La idea es ¿para qué? Para salvar a todo el que cree. Por lo tanto, no hay excusa para el hombre que diga, es que yo no puedo ser salvo. No hay manera que yo pueda ser salvo. Mentira. El Evangelio tiene poder para salvar a cualquiera, tanto judío y griego. Lo que dice la idea de griego es cualquiera, cualquier gentil puede aceptar. Y dice, porque en el Evangelio, ¿qué se revela? Se revela, ¿para qué? La justicia de Dios por fe y para fe. Porque todo es por fe. Se revela porque hay que creer. La justicia ganamos de Dios porque creemos en Jesucristo y vamos a seguir viviendo por esa fe, creyendo en Dios. Punto. Muy simple, porque por la fe vivirá el justo, dice la palabra. Y claro, lo que quiere decir Pablo es, ahora que viene la lección per se, Pablo vuelve otra vez a decir, no hay excusa para ti, hombre, tú te puedes salvar. El Evangelio es poder. Pero el hombre hace todo lo imposible con tal de que de quitar ese evangelio. Nosotros tenemos esa encomienda de parte de Dios de ir y predicar este evangelio y de no avergonzarnos de él, porque es poder de Dios. Y por eso es que esto antecede lo que viene ahora, porque es inexcusable para el hombre el que delante de Dios, porque no hay manera en que el hombre se pueda zafar de ese juicio. Si le dice al Señor, tú nunca, ¿qué? Nos hablaste de ti, nunca tuviste misericordia, nunca te dignaste en decirnos que tú eras real. Miren lo que ahora viene del versículo 18 en adelante. Así que queda claro versículo 16 y 17, por qué antecede lo que viene ahora. Todo lo que hace el hombre para apartar de Dios de su vida, y Dios simplemente le dice, mira, es fácil. Cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Cree en Él por fe y te salvarás por fe. Obtendrás ¿qué? Justicia delante de Dios. Versículo 18. Dice entonces, el hombre es inexcusable ante Dios por lo que hace. Versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, pero la ira de Dios, ¿qué? Se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia. Dios revela justicia por el Evangelio. Por medio de Jesús alcanzamos justicia delante de Dios, porque Dios es amor, por eso quiere alcanzar a todo hombre. Pero la idea de que la ira de Dios también se revela, pero es porque por la injusticia que comete el hombre, la idea que da Pablo es que ahora viene el castigo. No, Dios no tiene ni que intervenir, porque mismo Dios ha dicho que el pecado que nos alcanza, el pecado trae todo ese daño. Así que Dios dice, ya de por sí la van a pasar mal. Y no es porque viene de Él. Él ya lo ha declarado así. Pero Pablo dice la ira de Dios, porque sí es que al mismo tiempo es la paga del pecado. Es la paga del pecado. Y la paga del pecado es muerte y todo lo que va a pasar. ¿Por qué? Por todos aquellos que niegan y rechazan a Dios. Y dice que la ira de Dios viene también sobre aquellos que actúan de manera que lo que hacen es que estorbar que se predique este evangelio. Pablo da a entender que a Dios le molesta mucho que se levante hombres con el único propósito de que la iglesia no predique más este evangelio. ¿Tiene razón? Sí, en parte tiene razón, porque ellos están defendiendo que su estilo de vida. Como dije al principio, ellos no quieren que Dios les estorbe su agenda de tener una vida llena de ¿qué? Disque de mucha abundancia, una vida de mucho gozo y alegría, cuando sabemos que es puro ¿qué? Pura apariencia que lleva a la muerte. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No hay razón. Ahora Pablo dice, no digan que Dios nunca se les reveló. Miren lo que dice el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo que entendidas por medio de las cuales de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Lo primero que dice Pablo es, con la creación es suficiente ejemplo, es suficiente evidencia de que hay un Dios, la creación. Muchos piensan que no. Por más que digan que hayan evolucionado, que hayan pasado 500 millones de años, yo no sé cuánto tiempo ha pasado, pero no hay manera de entender
Es que esto surgió de una sola explosión en el universo. Alguien está detrás de toda esta creación que lo ha hecho tan perfecto. Si no, como alguien decía, si solamente miráramos cómo se forma un niño en el vientre de una madre, ¿okay? Con una célula invirtiéndose en otra célula y de ahí sale ¿qué? Todo un ser humano. Y lo complicado y complejo que es que este sistema, este ser humano de por sí, alguien está detrás de esta creación tan perfecta. Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios, no glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es muy normal. Cada vez que el hombre se envanece en sus propios razonamientos, cada vez que el hombre se siente, alcancé ya justicia, no solamente delante de Dios, me siento tan justo como Dios, entonces que se envanece tanto que entonces se entenebrece que su entendimiento se hace más necio. Como dije la semana pasada, una forma diplomática es necedad. Para mí se hacen brutos, punto. Eso es lo que quiere decir. Es lo mismo que necedad, es lo mismo que ser que se hacen brutos, porque ¿cómo? Conociendo un Dios tan perfecto, un Dios tan poderoso, un Dios con tanto amor, y los rechazan, es una gran idiotez, por decirlo así, es una brutalidad, es una necedad. Y así pasa al hombre. Eso es lo que estamos viviendo en estos días. Se han envanecido tanto pensando que se la saben todas, que algunos piensan que ellos creen que pueden ser hasta asesores del mismo Dios. El versículo 22 dice, profesando ser sabios, ¿qué pasó? Se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La idea que trae Pablo es de los dioses a quienes adoraban los hombres en aquella época, pero todavía hoy día también, y la idea de semejanza de hombres porque adoraban que imágenes que parecían seres humanos. Eso es lo que dice. Cambiaron la imagen de Dios por imágenes que ellos querían ver y palpar con sus manos y poder ver con sus ojos en la misma cara, ¿no? Algo que fuera visible literalmente. No querían creer en un Dios que era invisible, querían creer en un Dios visible. En fin, cambiaron ¿a qué? La gloria de Dios por muchísimas cosas. Esto Pablo lo describe no solamente en lo que está sucediendo en Roma en ese contexto histórico. Pablo describe también lo que sucedía antes en el Viejo Testamento, pero también muchos piensan que cuando Pablo escribe esto es como si fuera una profecía, ya lo que iba a estar pasando que en estos tiempos. Y cuando estamos leyendo todos estos versículos, parece que está describiendo la humanidad de hoy, agosto 8 del 2021. Y eso es lo que ha habido. La gente ha cambiado la imagen de Dios por muchísimas cosas. Quizás no habrán tantos dioses en forma de aves o de reptiles o cuadrúpedos, pero sí hay mucha gente que sigue adorando mucha gente. No son dioses, son seres humanos, quizás políticos, quizás líderes religiosos, y los estiman tanto que de la estima pasan de la estima que a casi una adoración, casi lo tienen como una deidad, algo divino en sus vidas. Es como si fueran su salvador en su vida en estos días. Y eso es que cambiar la imagen de Dios en cualquier... Hermanos, Dios no quiere que se adore otra cosa que no sea aquí, a Él. Punto. Eso está muy claro. Eso es lo que hace el hombre. ¿Y por qué hace esto el hombre? Porque no quiere escuchar a Dios. Dice, no. Yo quiero hacer el Dios que a mí me gusta. Yo quiero adorar a un Dios que me permita a mí hacer lo que la que me dé la gana. Yo necesito adorar a un Dios que me dé, no libertad, que me dé libertinaje para vivir a mi gusto, a mis preferencias, a mis caprichos, y que otra vez, que no intervenga en mis decisiones y mucho menos en lo que yo anhelo hacer o no hacer. Versículo 24. Por lo cual, y ahora Pablo comienza a describir las consecuencias de esa idolatría. Como cambiaron, ya no quieren adorar a Dios, ahora quieren adorar otras cosas. Cuando Dios no es primero, tienen que venir ¿qué? Consecuencias a la vida, sea quien sea. Repito, cuando Dios no es primero, tiene que haber alguien primero. Jesús lo dijo. Jesús dijo, si no están adorando a Dios, están adorando al diablo. Hay quien dirá, no, Miguel, no, a mí no. Yo al diablo no adoro. Bueno, eso es lo que tú piensas. Pero Jesús dijo, si no es a Dios Padre por medio de Jesucristo, están adorando al diablo.
Así de simple. Hay gente que no le va a gustar esas palabras, no son nuestras, son las palabras de quién, de Jesús. Y eso es lo que el hombre, la humanidad no quiere escuchar. No quieren que les recuerden, está mal, porque saben que está mal, porque no tienen excusa delante de Dios, porque Dios les ha revelado que primeramente por la creación, no quieren. Consecuencia de esa idolatría, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y ahí Pablo alaba y adora a Dios, diciendo, Él es el que recibe que toda la adoración. No podemos adorar a nadie más. Las consecuencias de crear nuestros propios dioses es que vamos a hacer cosas más que abominables ante Dios. Y eso es lo que dice Pablo. Al comenzar tras otros dioses, creer cualquier tontería, va a hacer que estas personas empiecen a inventarse disque formas religiosas de agradar a sus dioses. Sea el Dios que sea, van a hacer todo lo contrario. Van a hacer cosas que van a ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice, pues los entregó que a la inmundicia. Es tanta la idolatría que no piensan en Dios, pero piensan en ellos, que son capaces de hacer cosas que ni siquiera son naturales ni tienen sentido común. Eso es lo que dice Pablo. Y Dios los entrega, no es otra manera de decir que, y Dios dice, ¿sabes qué? Allá ustedes, resuelvan ustedes, a ver cómo les va si yo no intervengo. Como no quieren que yo intervenga en sus vidas, yo no voy a intervenir. Esa es una manera que, y Dios los entregó a sus pasiones, a sus deseos, a sus ideas, porque como saben tanto, a ver cómo les sale. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. No es que el homosexualismo es el pecado más grande aquí. Ojo, no dice eso aquí. ¿Dónde dice que es el más? No dice eso en ningún sitio. Y vamos a eso. Lo que dice Pablo es que llegaron al punto de tal manera que hicieron hasta templos donde habían prostitutas y se hacían todo este tipo de inmoralidad sexual. Llegan al grado de tal modo que inclusive van a adorar a dioses teniendo relaciones sexuales, sea hombre con hombre, mujer con mujer o adulterando, fornicando. Esa es una degradación moral en el aspecto sexual. Hasta eso dice Pablo. Ahí llegaron. Fueron hasta ese punto de que no les importa ni siquiera que sus propios cuerpos. A eso es que va. No es el ataque al homosexualismo, repito, no es a la elección o preferencia sexual. No, es las consecuencias de tener otros dioses que son capaces de hacer cosas abominables delante de Dios. A eso es que se refiere esto. ¿Y todo por qué? Porque quitaron la vista de Dios. Eso es lo que quiere decir Pablo. Así que no tiene nada que ver que es el pecado número uno. Hasta ese grado llega. ¿Y por qué se menciona primero? Porque eran actividades externas y se veían en los templos. Por eso es que Pablo lo menciona primero aquí. Pero ahí no se queda todo. Mira lo que dice más adelante en el versículo del 29, 28 en adelante. Dice, by the way, cuando dice recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, al final del 27, algunos historiadores comentan y piensan que ya, de hecho, antes de Jesucristo, para el tiempo de Cleopatra, Marco Antonio, se dice que Cleopatra se cree que murió de sífilis. Ya existía la enfermedad de venérea. De hecho, las enfermedades venéreas están desde mucho antes de Jesucristo. Son las enfermedades más viejas que existen en la tierra. Y se cree que Cleopatra tenía sífilis por la manera en que algunos historiadores egipcios describen a su emperatriz, a Cleopatra, al final de sus días y ciertos rasgos físicos. Y lo que describen parece que describir la enfermedad de sífilis. En bien, y es posible que ya existían esas enfermedades y por eso recibían retribución en sí mismo. O sea, había un tipo de enfermedad que estaba en aquella época que estaban recibiendo. Nada nuevo bajo el sol. Hoy mismo día se ve. Las enfermedades venéreas sí no se han terminado. De hecho, hay unas enfermedades venéreas hoy día que son más
resistentes a los antibióticos que se utilizan. Pero con esto del COVID, muchas cosas, eso no se menciona, pero los últimos números, las enfermedades transmisibles sexualmente, estaban también subiendo. Bien, versículo 28 al 32, Pablo continúa con una lista de las actitudes y de la, vamos a decir, de la manera que está viviendo el hombre en aquella época, o vivió en el tiempo de Pablo y sigue viviendo hoy día. El orden no dice el orden de importancia delante de Dios. Todo cae bajo el mismo la misma clasificación. Todo es pecado. No hay un pecado mejor, mayor, un pecado menor. Eso no existe. Todo es pecado. Pero todo esto se debe a que el hombre no quiere tener nada con Dios, porque, repito, el hombre no quiere que Dios sea un estorbo a su estilo de vida feliz. Dice Pablo, versículo 28. Dice, y luego voy a decirle más o menos una definición de cada uno para que estemos todos claros. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios, repito, repite Pablo otra vez, los entrega. Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, allá ustedes saben tanto, me han dejado, pues sigan haciendo lo que ustedes les vengan en gana, a ver, repito, cómo les va. Eso es lo que dice el Señor. Vamos a ver si les va mejor sin mí, ustedes mismos. Y dice entonces 29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Vamos hasta ahí. Para que entiendan más o menos a qué se refiere Pablo todo ese entonces, ¿no? Cuando dice acerca de injusticias, puede decir que la justicia ha sido definida como el dar a Dios y a los hombres lo que se les debe. Si son injustos, están dando lo que no les toca ni a Dios ni a la gente. Son injustos con las personas, no los tratan bien, no buscan el bienestar del otro. Y eso lo vemos. ¿Se acuerdan cuando terminamos ya Segunda de Reyes la semana pasada? ¿Qué decía el profeta? ¿Qué decía Miqueas, hace ya la semana pasada? ¿Qué decía Amós, Oseas? ¿Qué hablamos? De la injusticia que había en el pueblo tanto de Judá como de Israel. ¿Qué injusticia? El pueblo, los ricos sobre todo, oprimían a los pobres y no había amor uno con los otros. Lo vemos hoy día. Y Pablo dice, eso es el resultado de buscar a otros dioses. A la larga, el hombre no puede ser justo. Aunque hay muchos por ahí que se llaman muy espirituales, que hacen justicia. No, la Biblia dice, no pueden ser justos. ¿Por qué? Porque están viviendo para ellos, para agradar los dioses que ellos han inventado. Maldad es un tipo de maldad activa. ¿Okay? Alguien que siempre está pensando en hacer lo malo a los demás. La perversidad es la maldad que no solo afecta a la persona implicada, sino que de manera deliberada y efectiva busca pervertir e injuriar a otros. Ese es el perverso. Está el que es mago, pero el perverso, y la Biblia pone esas dos diferencias, es que realmente ese sí hace hasta el plan, con el único fin de hacer daño a otro. Ese tiene intencionalmente, está planificando por un tiempo cómo puedo llevarme por el medio a cierta persona. Ese es el perverso. Avaricia la conocemos. Es el amor a las posesiones. Es el deseo que no conoce leyes. El avaro es así. Es capaz de alcanzar el deseo de tenerlo todo sin importar obedecer las leyes. La envidia es mirar a la persona admirable, no tanto por la admiración que merece, sino por el resentimiento que le crea la virtud, lo bueno que tiene el otro. Eso es la envidia. Y eso es lo que vimos aquí. ¿Okay? Ese fue el versículo 29. Y más adelante dice el 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Sigo con la lista. Homicidios. Ya sabemos, alguien que mata a otra persona. Wrong. Jesús nos aclara lo de homicidio. No solamente hay que matar a alguien carne y hueso,
Jesús dice que está con nuestra mente y con nuestro vocabulario podemos también cometer ¿qué? Homicidios contra otras personas. ¿Okay? Dice, ¿por qué? Por medio del odio, por medio de la ira, podemos que también matar a otras personas, matar su ego, matar su felicidad, matar que sus emociones, sus anhelos. Contiendas, la contienda que nace de la envidia, la ambición y el deseo de ¿qué? De preeminencia. Engañar es la cualidad del hombre que tiene una mente tortuosa, la condición del que nunca hace nada sin fines ulteriores. Ese es el que engaña. Con un propósito, tiene algo, por supuesto, algo va a ganar él, pero va a hacer cualquier cosa, ¿por qué? Por decir, por hacer, aunque todo es mentira, con idea de que obtener lo que tanto está buscando. Mala intención, dice aquí el original del griego, como se traduce, es la tendencia de buscar siempre el lado perverso de las cosas. Ese es el que, la mala intención. Murmuradores, contenciosos, calumniadores, los que hablan secretamente de los otros, lo hacen al oído. Les gusta hablar de todo el mundo, pero calladito, pero no hablan de frente a frente. ¿Sí? Aborrecedores de Dios, los que odian a Dios, porque saben que les estorba, ¿se acuerdan? Lo odian porque es una barrera entre ellos y sus placeres. Esa es la idea. Por eso no quieren saber de Dios, por eso no quieren saber del Evangelio, porque le están recordando que tengo que dejar todos mis placeres por esto, por eso es. Soberbios, la actitud que se deleitan haciendo que los demás se sientan pequeños. Así hay mucha gente allá afuera. Y miren, no hay que ser rico para ser soberbio, porque hay muchísimos que no tienen dinero y son más soberbios que muchos que tienen. La idea de qué? De hacer sentir a otros que no valen nada. Insolentes es el injurioso, el sádico, que encuentra placer en dañar a otros por el simple motivo de dañarlos. Esos son los insolentes, no sienten nada, no tienen ningún empatía por nadie, no les importa hacerle daño a la gente y se quedan como sin nada. Jactanciosos es el fanfarrón que se ufana de cosas que solo existen en su mente. Eso conocemos mucha gente. Los inventores de males, por supuesto, es el espíritu de los que no pueden conformarse con las maneras comunes de pecar, sino que buscan nuevos y recónditos vicios. Desobedientes a sus padres, rebeldes a la enseñanza de los padres. Yo diría más que ese rebelde enseñanza de los padres, desobediente también a aquellos que no tienen cuidado de sus padres, aquellos que se olvidan de sus padres, con tal de conseguir sus placeres sin importar a sus padres. Insensatos son incapaces de aprender la lección de la experiencia. ¿Se acuerdan Jesús, el insensato que construyó la casa sobre qué? Sobre la arena. Tenían la experiencia, como dije en la clase pasada, tenían la experiencia, sabían que no se puede construir en la arena porque se cae. Y aún así que Jesús dice, esos son insensatos. Sabiendo ya que no se puede construir en arena, ¿qué hacen? Construyen la casa en la arena porque se creen que se la saben todas. Por eso Jesús dice, esos son insensatos. Los que conociendo la palabra de Dios, conociendo lo bueno que es Dios, y aún así se arriesgan y deciden que vivir su vida a su manera. Los desleales, incapaces de cumplir sus compromisos, sin afecto natural, significa sin amor filial. Y solo este amor se aparece aquí, y en Timoteo. O sea, no tienen amor fraternal por nadie. No les importa obedecer a nadie, ni mucho menos cumplir con la gente. Crueles, despiadados, desprovistos de misericordia. Y esos solamente son algunos. Recuerden que también se mencionan aquí a los fornicarios, ¿ok? Y ya hemos visto también a los demás que todos se mencionan. En fin, algo serio que menciona Pablo al final es que no solamente son los que practican todo esto, sino también aquellos que se complacen con los que lo hacen. ¿Qué es complacerse? Que lo pasan, lo aplauden. Miren, recuerdo una vez a una persona llamarse cristiano, no sé, porque el que es cristiano se supone que conoce de Cristo. Si conoce de Cristo, ya lo predicamos semana pasada, permanece en Cristo. Y si permanece en Cristo, procura que la palabra de Cristo permanezca en ellos. Y si la palabra de Cristo permanece en ellos, entonces vamos a hablar ¿qué? La verdad. Pero recuerdo que se hablaba mucho de esto, de cerca de alguien que iba a vivir con su hijo, iba a su hija, no sé, iban a estar viviendo, bueno, iban a estar viviendo en fornicación, pues fantástico. Y esta persona cristiana dijo, sí, eso ya, hoy día eso es normal, eso no, como que eso no es nada malo. Y eso es lo que pasa hoy día. Estamos cambiando la verdad por la mentira.
Y es lo que dice Pablo al inicio, que hemos leído aquí en el versículo 18 en adelante. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y en la iglesia hay gente que no han dejado que la palabra de Cristo permanezca en sus vidas y por eso vienen las mentiras del mundo y caen en el engaño y llegan al punto de decir a lo que Dios llama pecado y dicen, bueno, por ya hoy día eso se permite. Hermanos, todas estas cosas pasan. Esto es el mundo en que estamos viviendo. Y todo esto son consecuencias de haber alejado de Dios, de haber negado la existencia de Dios, o peor aún, de haberse ido tras otros dioses y adorar a otros dioses, y han creado sus propios dioses. Y por eso así viven. Todo esto es consecuencia de alejarse de Dios, de no creer. Como ya vimos al principio y se lo digo otra vez, todo esto porque el hombre hace todo lo imposible y lo indecible con tal de que no les recuerden que Dios es real. Y por eso el hombre que se pone y se enoja más contra la iglesia. Por eso cuando la iglesia habla la verdad de Dios, esta gente que se rebela contra la iglesia y le tira con todo lo que tiene hacia la iglesia. Pero nuestro Dios es fuerte, nuestro Dios es nuestro Dios perfecto y nos asegura que estará con nosotros. Él nos ha dado de su fuerza, de su poder espiritual. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios que es la verdad. Tenemos a Cristo andando y caminando con nosotros. Tenemos que seguir anunciando este evangelio porque es poder de Dios para salvar y cambiar a mente de todas estas personas. Estas personas no tienen envidia. Todo el que practica todas estas cosas, no hay excusa. ¿Y sabes qué? Todos nosotros hicimos muchas de estas cosas o algunas de estas cosas y cambiamos por el Evangelio de Jesucristo. Nosotros podemos decir el Evangelio sí es poder para transformar porque transformó mi vida. Por lo tanto, ¿por qué vamos a quedar callados? Tenemos que seguir anunciando, aunque el mundo nos siga rechazando. No rechazan al Evangelio, no nos rechazan a nosotros. Están rechazando al mismo Dios y Padre y Creador del universo. Permita a Dios que las personas que conocemos que viven de esta manera puedan escuchar algún día el Evangelio y creer por fe y vivir por fe de manera que sus vidas sean transformadas. Hermanos, esto no es una lista del orden de pecado. Esto es simplemente todas las consecuencias de seguir otros dioses, o más bien las consecuencias de rechazar al Dios vivo, al Dios único, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nadie se sienta aludido de que, pues yo no soy tan malo porque no hago tal cosa. No, con que haga una de estas cosas, ya está en pecado, igual que cualquiera otro. Como el que las haga todos, como el que haga solamente 2 o 3, es igualmente de pecador. Así que hermanos, prediquemos este evangelio, que no nos avergoncemos, que tengamos siempre ese deseo. Así como alguien nos habló este evangelio y nos convertimos, creímos en Jesús y fuimos transformados por su palabra, por su espíritu y cada día queremos vivir más para agradarle a Él, que de esa manera también otros pueden escuchar este mensaje de salvación y de vida eterna que da nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios me los bendiga mucho. Léanse en el capítulo 2 de Romanos para la semana que viene. Ya empezamos la carta de Pablo a Roma, es muy, muy bueno. Mucha enseñanza, mucha doctrina. Así que, si hay alguien que todavía no ha conocido a Cristo, no hay excusa. Ya conoces el Evangelio, ya sabes lo que Dios quiere, ya sabes que Dios es real y que su palabra es real. Te invitamos a que también puedas acercarte a Jesús. Él te ama, Él quiere darte una vida muy, pero muy bendecida y sobre todo darte perdón de pecado y una vida eterna en Él. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, sigan usando mascarilla. El culto comienza más o menos, yo diría que unos 35 minutos, a las 11:15. Vaya por la iglesia. Recuerde, mascarilla desde que entra hasta que sale. No se la quite. Saludarse de lejito o de puñitos. Nada más, ¿ok? Que Dios me los bendiga mucho. Tengan una linda semana. Bye bye.